Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la pecera de memorias. Yo soy Borja Zurrán y tenemos aquí a David Escribano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy bastante contento porque hoy es jueves y ya sabes que a mí los jueves me ponen alegre. ¿Sabes a mí que me pone muy alegre? ¿No tienes quejas? ¿Tienes alabanzas hoy? No, bueno, es que lo has dicho y se me ha venido a la cabeza. Cuéntame. Tocar el pelo a alguien que se ha rapado. Buah. Está Total. guapo eso, ¿eh? Qué sensación, Es muy buena sensación. Qué sensación. O cuando tú te rapas y sales de la peluquería, barbería y notas ahí como el frescor de... Ostras, Sí, noto el aire ahora. Bueno, pero a ti hace eso que no te pasa bastante tiempo, ¿no? Bueno, por los laterales. Bueno, por los ¿no? Porque laterales te sí, rapas claro, un hay poquito. buena rapada, entonces ahí se nota, ¿eh? Se nota el aire de la calle que decían que Los eran los delincuentes. delincuentes. Sí. Sí, Aquí también se nota el aire de la calle. sí, se nota, se nota. Bueno, ¿qué tal todo? Pues ya te digo, o sea, contento. Tenemos un fin de semana interesante por delante. Se viene Halloween Se viene Halloween. y no nos hemos disfrazado, nos íbamos a disfrazar, ¿te acuerdas? Pues nada, pues. Se nos ya ha llegamos olvidado, un poco ya tarde. para carnaval va a tener que ser. Bueno, pues nada, la verdad que lo íbamos a hacer, Lo dejamos pendiente con el especial de Star Wars este que íbamos a hacer también. es verdad, y- pero no sé, ya lo hicimos. Bueno, No, hicimos una sección de Star Wars. no, pero dijimos un día que íbamos a hacer un programa entero de Star Wars. Es verdad. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy, porque te voy a decir que es uno de los programas hoy más importantes, no sé si el más, obviamente, porque hay muchos, pero uno de los más importantes que recuerdo, porque tenemos un montón de cosas que ver. Lo primero, una cosa tremendamente histórica que no veíamos desde 1992, y es que Trump ha abierto la puerta a realizar pruebas nucleares. Por otro lado, en Tanzania han estallado protestas por la falta de garantías democráticas y también tenemos un día histórico en Naciones Unidas porque se vota la resolución de paz, la resolución sobre el tema, sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Pero el plato fuerte viene en el rincón del tiburón, porque tenemos repaso de cartera de la mano de Besto, resultados de las grandes tecnológicas, un hito histórico de Nvidia, a Xi Jinping reuniéndose con Trump y a la Fed bajando tipos. Todo esto y mucho más ahora mismo. Os lo vamos a contar todo aquí en la pecera de memorias. Así que, empezamos. Bueno, vamos a empezar con esa noticia que ha asombrado a propios y extraños, y es que podrían volver las pruebas nucleares, los míticos test. Bueno, a veces son acuáticos, se detonan bajo el agua, y otras veces lo que se hace es hacerlos en desiertos. Ujú. Creo que ya está prohibido eso, ¿no? Se supone que no se puede hacer en desiertos. Bueno, Creo recordar, ¿eh? Tantas cosas que están no se prohibidas y pueden que se hacer hacen. que, mira... Bueno, como dices, no salimos de una para meternos en otra. Y es que Donald Trump ha anunciado este jueves, minutos antes de reunirse en Corea del Sur con Xi Jinping, que ha ordenado al Pentágono iniciar de manera inmediata pruebas de armas nucleares. Ha dicho que, dado que otros países cuentan con programas de pruebas, ha dado instrucciones al Departamento de Guerra para que empiece a llevar a cabo esas pruebas con sus armas nucleares, como ellos. Este proceso comenzará de manera inmediata, decía Trump. Vale, aunque no mencionó ningún país en particular, obviamente todo esto lo dice... No, es que llega apenas después horas de que Vladimir Putin confirmara el éxito de una prueba del torpedo nuclear Poseidón, un arma de propulsión nuclear capaz de generar tsunamis radiactivos y destruir zonas costeras enteras. O eso Tsunamis dice. radiactivos, ¿eh? Sí, nos suena muy bien lo de un tsunami Lo que a uno le radiactivo. apetece por el desayuno, ¿verdad? Total. Aquí hay una cuestión importante, porque Trump habló del Pentágono, pero la autoridad responsable de las pruebas nucleares en Estados Unidos, que es el Departamento de Energía, así que también habría que ponerse de acuerdo con ellos. Tampoco especificó si se trata de detonaciones reales, algo que rompería, ¿no?, 3 décadas de falta de este tipo de pruebas, o de si habla de pruebas sin carga nuclear, centradas solo en los sistemas de lanzamiento. Recordemos que una cosa es tener cabezas nucleares y otra es los vectores en los que van esas cabezas nucleares que sirven para transportar las propias cabezas hacia su objetivo, que eso tampoco es tan sencillo. Sí, según datos del propio Departamento de Energía de Estados Unidos, mantiene ahora mismo 3.748 ojivas nucleares activas, mientras que Rusia cuenta con unas 4.300 y China ha duplicado las suyas en los últimos 5 años, alcanzando ya las 600. Si Estados Unidos ejecutase una detonación, sería la primera desde el 23 de septiembre de 1992, cuando se realizó la última prueba subterránea en Nevada, antes de esa pausa que servía de base al régimen internacional de no proliferación, ¿no? No conocía yo el dato de que yo he vivido con unos meses de vida
la última prueba nuclear por parte de Estados Unidos. Mira, Fíjate. es un dato que desconocía. Luego es verdad que se acabó la Guerra Fría y ya como el interés en las armas nucleares fue, bueno, perdiendo, ¿no? Popularidad, porque ya para qué. Y bueno, ahora que tenemos... Bueno, hemos surfeado de la unipolaridad del mundo a la multipolaridad, pues vuelven a ser necesarias por si alguna potencia nuclear se le va un poco el tema de las manos. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que irnos a Tanzania. No, eso está bien. Bueno, me parece muy importante el paso, ¿eh? O sea, es un poco simbólico, pero a la vez se está ya cada vez pues, elevando más la retórica nuclear. Sí. Ya sabes que yo, las armas nucleares, tengo una buena opinión de ellas porque me parece una arma de disuasión magnífica, pero lo que no me gusta es que se empiece a banalizar con este tema, ¿no? Que También entiendo que la esto es disuasión acabe un perdiendo poco motivos. una sacadita de pecho, porque al final estamos hablando de potencias que ya son potencias nucleares y que tienen un montón de ojivas, ¿no? Que Efectivamente, no es veremos. que haya aparecido de repente una potencia, oye, mira, que yo también ahora tengo armas nucleares, no. O sea, No, pero cada vez se amenaza más con ellas. Y eso es algo que no acaba de ser bueno para la paz y la concordia mundial. Bueno, vámonos a África, Tanzania, porque bueno, ya hemos informado de muchos levantamientos últimamente. Hablamos de Kenia, hablamos el otro día mismo de Camerún, tenemos la guerra civil en Sudán, tenemos todo lo que ocurre con ese triunvirato en Burkina Faso, Mali, Níger, Madagascar, es verdad, Marruecos que tú lo comentabas, también. Marruecos. En fin, tenemos un montón de inestabilidad en el continente africano y las últimas protestas que han surgido han sido en Tanzania. Efectivamente, una nueva ola de protestas se suma a las protestas que ya se estaban dando en otros países como los que hemos comentado. Dar es Salaam, la capital económica de Tanzania, ha amanecido este jueves con un despliegue policial que tenía el objetivo de disuadir a una multitud que que estaba allí para protestar después de unas elecciones que han estado marcadas por denuncias de exclusión política y de represión. Sí, las protestas comenzaron el miércoles durante la jornada electoral. De hecho, hemos visto vídeos de manifestantes llevándose las urnas y destruyéndolas, cuando los ciudadanos descubrieron que los dos principales candidatos de la oposición, habían sido descalificados. El principal partido opositor, el Chadema, fue excluido de los comicios tras negarse a firmar un código de conducta electoral. Y su líder, Tundu Lissu, ahora se enfrenta a cargos de traición. Su ausencia, junto con la de otros candidatos, convirtió las elecciones en lo que el partido calificó como una coronación más que una competencia democrática. Por supuesto, los manifestantes exigían transparencia y el fin de un proceso que para ellos estaba totalmente amañado y que aseguraba la reelección de la presidenta Samia Suluhu. En respuesta, las fuerzas de seguridad impusieron un toque de queda nocturno y bloquearon el acceso a Internet. Ya sabemos esto cómo puede sentar a la generación Sí, Z, hay que tener no cuidado. les gusta. Y además también cerraron aeropuertos. De acuerdo con reportes de organizaciones de derechos humanos, al menos 5 personas habrían muerto durante estos enfrentamientos. Y el ambiente político se ha vuelto aún más tenso cuando el canal estatal comenzó a difundir resultados parciales que mostraban amplias victorias de la presidenta en varios distritos. Sí, veía ayer, David, un meme de esto, ¿no? Que la presidenta Samia Suluhu Hassan, que básicamente decían que era una coronación porque no competía contra nadie relevante, porque a todos o les ha descalificado o ya directamente no les dejó presentarse, bueno, pues decía, no hombre, en Tanzania hay democracia, puedes elegir a Samia, a Suluhu o a Hassan, ¿no? Y salía una foto Madre de ella mía. vestida de militar, vestida de civil y vestida con los ropajes tradicionales de Tanzania. Bueno, pues un caso más de falta de democracia en África y no sé si nos puedes contar algo más de esto, David. Pues mira, te quería comentar que a pesar del toque de queda, a día de hoy, grupos de manifestantes se han reagrupado en distintos barrios desde la aplicación Sello, que permite, o Celo, no sé cómo se llama exactamente, que permite comunicarse por voz en tiempo real. Y se han organizado de esta forma marchas hacia edificios gubernamentales. Esto es interesante, ¿no? Porque vemos otra vez cómo el uso de este tipo de aplicaciones, como fue la de Discord en Nepal, pueden aglutinar a la generación, sobre todo más joven, y encauzar protestas que de otra forma no se habrían organizado. Totalmente. Y ojito, porque aquí hay una división dentro de las fuerzas del orden y de seguridad en Tanzania, porque hemos visto algún vídeo de algunas unidades militares escoltando a los propios manifestantes y en cambio la policía en este país está mucho más
a favor de la presidenta. Ya no sé si de llamarla presidenta o tirana, pero bueno, puede haber un conflicto civil, hay que seguirlo de cerca. Ojito Tanzania porque, por cierto, vi también un vídeo muy interesante sobre esto en el que salían los masáis protestando. Vale. Todos con el arco tradicional masái y, bueno, haciendo pues sus bailes y sus historias. Igual podemos ponerlo para que lo vea la gente. A ver si se acuerda Paula. Venga. A ver si se acuerda. Mira, la tenemos aquí, de hecho. A ver si se acuerda Paula y metemos el vídeo de los Masai. Wameingia tayari, wako tayari kabisa kwa kupigania ardhi yao kabisa. Hatuko tayari kukubali eneo letu liletwe kabisa. Hawamejihadhari kabisa, hawamekubali kufa na kupona na kudai haki yao. Kwa hiyo hawa ni watu wa kata ya Setsambu pekee, kijiji cha... Has recordado una tontería que me ha recordado al decirlo de tirana, que es una cosa que dice mucho Miguel Maldonado para utilizar esta palabra, pero lo cambia por capital de Albania. Ah, la capital de Albania. La capital de Albania de Tanzania. Y se refiere normalmente a su mujer, creo, ¿no? Sí. Ya. Sí. Vale. Me suena haberlo escuchado. Te suena. Bueno, vámonos al Consejo de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, porque ahí se va a hablar hoy, se va a votar sobre el tema del Sáhara Occidental. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, como has dicho, el Consejo de la ONU vive hoy una jornada decisiva para el Sáhara Occidental, y es que a pocas horas de la votación sobre la renovación del mandato de la misión de la ONU para el referéndum, la MINURSO, ¿no? Estados Unidos ha presentado un nuevo borrador de resolución que mantiene una ambigüedad sobre el derecho del pueblo saharaui a autodeterminarse. Rusia y otros miembros han expresado su rechazo a cualquier intento de que esto se reinterprete, ¿no? Los términos del proceso de descolonización que la ONU inició realmente en 1963. Vamos, que Estados Unidos quiere barrer para la casa de Marruecos y Rusia le está diciendo no, como barras para la casa de Marruecos, esto lo voy a vetar y no vamos a tener una nueva resolución del Consejo de Seguridad. Bueno, para entender por qué este debate es tan importante hay que remontarse a los orígenes, ¿no? El Sáhara Occidental, ya sabéis que fue una colonia española hasta 1975. Cuando España se retiró, Marruecos ocupó gran parte del territorio saharaui y desde entonces lo reclama como parte de su soberanía. Frente a él, el Frente Polisario, que es un movimiento independentista saharaui, pide la independencia y un referéndum de autodeterminación que la ONU prometió organizar hace décadas. Y recordemos que hasta entonces la ONU dice que es España quien debe gestionar ese territorio. Lo que pasa es que España se ha ido de ahí y no ha vuelto. Bueno, para eso, para facilitar, ¿no?, la situación en el Sáhara Occidental, Naciones Unidas creó una misión que es la MINURSO y que fue creada precisamente para organizar el referéndum. Lo que pasa es que el referéndum nunca ha llegado a celebrarse porque nunca se han puesto de acuerdo la ONU, Marruecos y el Sáhara Occidental, sobre todo en el censo. Porque claro, los saharauis dicen, oye, es que desde que Marruecos ha ocupado esto, ha traído a su población y ahora hay casi más marroquíes que saharauis. Esos marroquíes no deberían poder votar. Y los marroquíes dicen, claro que deberían poder... Bueno, realmente dice que no debería haber referéndum, pero en el caso de que lo hubiera, que los marroquíes deberían poder votar, ¿no? Al final hoy, casi 50 años después, el Consejo de Seguridad va a discutir si renovar ese compromiso de mantener el referéndum o si van a cambiar el enfoque que ya sabemos que Estados Unidos, España, Francia, Portugal ya lo ha cambiado, y lo que dicen estos países es que el Sáhara Occidental debería estar dentro de Marruecos con un grado alto de autogestión, ¿no? de autonomía. Sí, y luego esta votación llega justo cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde, que es la operación con la que Marruecos tomó control del Sáhara en 1975. Y también llega en un momento más complicado porque cada vez más países occidentales están del lado marroquí. De hecho, Bélgica se ha sumado recientemente al grupo de países europeos que ya ha mencionado Borja y que apoyan el plan de Rabat. Mientras que Argelia y el Frente Polisario siguen denunciando una campaña internacional para dar por enterrada la opción de independencia. Tengo que decir al respecto de esto que el Frente Polisario es uno de los nombres más guapos de una milicia guapo, que yo he visto. A mí me gusta mucho. Me gusta también el nombre de su líder, suena fuerte. Se llama Brahim Ghali, ¿no? Sí, Brahim Ghali, sí. Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Suena un poco a Star Wars, ¿eh? Está bastante guay. Y el Sáhara Occidental es un poco Tatooine, ¿eh? Sí. Bueno, realmente, ahora que me acuerdo, ¿sabes que yo he estado en Tatooine? ¿Cómo? Yo he estado en Tatooine. A ver, desarrolla. Sí, de hecho tenemos un ¿Es colega... Túnez eso? Sí, justo te iba a decir, pero es que además el pueblo donde están
las casitas estas en las que George Lucas utilizó, se basó para hacer Tatooine, se llama Tatooine. Se llama Tatooine. Yo cuando empecé a ver Star Wars le tenía mucho miedo a los bandidos Tusken, a los moradores de las arenas. Bueno, es que te sale es verdad que en Asturias no No tiene tenemos pinta muchos de que moradores de arraigen las bien. arenas. No, allí los Wookiees igual, ¿no? Igual algún Wookiee tenéis. Puede ser unos Wookiees ahí por la cordillera Cantábrica, podría haber. ¿Qué planeta sería? Mira, un día lo hacemos. ¿Qué planeta Solemos ser sería... peludos los asturianos, entonces un poco de La Wookiee verdad. tenemos. ¿Qué planeta sería cada comunidad autónoma? Ah, mira, podemos hacer una sección Podemos un día. Vamos a hacer una sección. Madrid sería Sería Coruscant, claro. claro. Galicia, ya acabo con este, pero Galicia, ¿cuál sería? Galicia... Buena pregunta. Podría ser un poco Camino, ¿eh? No, para nada, para nada. No sé, Más ¿cuál verde. sería Naboo? Naboo. Que es como todo increíble, Bueno, todo Asturias precioso. podría ser también un poco. Un poco Naboo, sí, ¿eh? Galicia también podría ser Naboo. ¿eh? También podría ser Naboo, sí. Sí, sí. Sí. Además, independentistas. No, ¿No? son independentistas en Naboo. Bueno, Si es el corazón de la república. Bueno, el No, corazón, pero sí. pero quieren, claro, o sea, dicen, oye, que os den por culo. No, o sea, no. Naboo no quiere independizarse de la república. No, de la república no, pero son... Si su senador, de hecho, que es sí, el que son... Es canciller. verdad, tienes razón. Vale. Claro, lo que querían hacer era boicotear el bloqueo de la Federación de Eso Comercio. sí, Estaba claro, pero equivocado. porque le estaban matando de hambre. el Claro, bloqueo. sí. Bueno, vámonos al Rincón del Tiburón, por favor, que es que tenemos mucho que contar hoy. Es el Rincón del Tiburón posiblemente más importante del año, así que vamos a ello. Bueno, yo esta vez en jueves en vez de en miércoles, pero es que la ocasión lo ameritaba porque tenemos un montón de noticias de inversión, de economía, de todo. Y tenemos que hablar de Besto, porque tenemos que actualizar cómo va nuestra cartera memoriónica y las novedades de las empresas que la forman. Vale, pero cuéntame qué es Besto. Bueno, Besto, lo primero, es una app de inversión regulada, ideal si lo que buscas es invertir de forma fácil y segura en las mejores compañías del mundo. Lo bueno es que puedes empezar desde solo 5 euros porque permiten comprar acciones fraccionadas. Y si estás empezando y no sabes mucho de inversiones, tienes un montón de recursos gratuitos para aprender desde cero. Solo tienes que registrarte y voilà. Y además creo que te pagan por tu dinero no invertido, ¿puede ser? Pues sí, porque en Besto ahora tienen una cuenta remunerada. Vamos, tú solo tienes que depositar tu dinero y Besto te dará un 3,75% anual en dólares. El interés se calcula día a día y se paga cada mes. La cuenta no tiene coste de mantenimiento y puedes depositar en ella desde 5 hasta 200.000 euros. Así Vale. que para todos los bolsillos. Y ahora vamos a lo que realmente interesa, a lo que nos gusta aquí, que es la cartera de memorias. Bueno, lo primero vamos a explicar que una de las cosas que diferencia a Besto del resto de competidores es que con Besto puedes invertir en colecciones o listas de empresas que han hecho divulgadores o inversores famosos. Y ahí está nuestra lista de memorias de pez, la cual, por cierto, construimos entre todos en un directo de la pecera. Así que toda nuestra comunidad se lleva los créditos por lo que está ocurriendo. ¿Y qué tal le ha ido a la cartera? Bueno, pues tenemos otra semana en positivo. La verdad que increíble. Puedes hacerlo, dale, por favor. La rentabilidad desde que lanzamos la colección acumula un 36%, que esto fue en junio. Y si vemos la rentabilidad que llevamos últimamente, ojito, porque en el último mes le hemos sacado un 10%, en los últimos 2 meses un 20%, en los últimos 3 meses un 22%. Y todo esto sin incluir el subidón de Alphabet de hoy. Así que una locura. Bueno, esta semana tenemos novedades en muchas empresas, Vale. pero especialmente en 2, ¿vale? Vamos a hablar de Nvidia, bueno, luego tenemos que hablar de los resultados, porque también ha presentado Alphabet y tal. Correcto. Perdón, Alphabet ha presentado también Visa y unas cuantas más. Pero lo más importante, en Nvidia, ¿vale? Se ha convertido la primera empresa en llegar a los 5 billones con B de dólares de capitalización, ¿vale? Vale. Una absoluta barbaridad. Y también han presentado un nuevo sistema para conectar ordenadores cuánticos con sus chips de inteligencia artificial. Y más allá de los resultados, de los que, como digo, hablaremos ahora, ojito con Microsoft, porque ha anunciado que mantiene una participación de aproximadamente 1/3 de OpenAI, obteniendo acceso a su propiedad intelectual. Y esto incluye, pues, la inteligencia artificial general, si es que
OpenAI la acaba logrando. Esta participación de Microsoft en OpenAI está valorada en cerca de 150.000 millones de dólares, cuando en su día apenas invirtieron 10.000 millones. O sea que, ojito. Bueno, si queréis invertir en esta colección, o si simplemente queréis curiosear y ver qué empresas la forman, pues os dejo el link en la descripción. Ahí tenéis el link a Besto, os registráis, que es un momentito, y con eso ya lo podéis ver todo, podéis invertir lo que queráis vosotros. ¿Algo que comentar sobre esto? Nada que añadir, si quieres empezamos ya a hablar de los resultados de las Nothing to grandes add. tecnológicas. Nothing to add, que decía Charlie Munger cuando, ¿sabes, no? Sí, Eso sí, que sí, sí. ponían mano a mano Warren Buffett y Charlie Munger en la Ujú. conferencia de Berkshire Hathaway. Y, por cierto, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, que Está también dentro de está la cartera. en la cartera memoriónica. La verdad es una pasada. Yo no sé cómo la hicimos también, la verdad. Bueno, vamos a empezar con los resultados de las empresas. Tenemos que han presentado resultados Alphabet, Microsoft, las dos en la cartera memoriónica, y Meta, que no está en la cartera memoriónica, y de hecho es la que peor ha ido. Pero bueno, Sí. ahora lo comentamos. Pues sí, lo veníamos anunciando y ya tenemos aquí los super resultados. Las grandes tecnológicas presentan todos estos resultados y ojo, porque mientras Microsoft y Alphabet refuerzan su posición, como bien decías, Meta se ve lastrada por una cosa un poco complicada, ¿no? Sí. Un tema fiscal. Una provisión fiscal que realmente no afecta a su negocio core, pero que maquilla para mal las cuentas de este trimestre. Pero antes vamos a hablar de Alphabet, que es la matriz de Google, ya que tuvo una noche tremendamente sólida. Superó las previsiones con unos ingresos de algo más de 102.000 millones de dólares. Es la primera vez que en un trimestre hace más de 100.000 millones de dólares de ingresos. Impulsada sobre todo por el tirón de la publicidad digital, que mejora tanto el propio buscador de Google, que había mucha gente que decía que con la IA iba a estar ya muerto, y luego también el propio YouTube. De hecho, la parte del buscador de Google aumenta un 15%. Así que ojo que este muerto está muy vivo. Ujú. Más cosas que hablar. Bueno, su división en la nube, Google Cloud, creció más de un 30%. Y esto hay que añadir que los modelos de inteligencia artificial integrados en el buscador y en las herramientas como Gmail o Workspace empiezan ya a notarse en el uso real y en nuevos contratos empresariales. Especialmente gracias a las funciones de IA generativa que ya atraen a cientos de millones de usuarios al ecosistema de Google. Al margen de todo esto, tenemos la filial Waymo, que es la de coches autónomos, que sigue expandiendo sus robotaxis y ha anunciado a Londres como la gran novedad de 2026. Esto lo contamos aquí, de hecho. Mientras, Alphabet mantiene un ritmo récord de inversión en centros de datos y chips propios para IA. Esto a la gente le da un poco de miedo porque dicen que está gastando demasiado CAPEX y que ha pasado de ser una empresa asset light, ligera de activos, a de repente necesitar mucho capital. Pero Google es capaz de sacarle tal rentabilidad a sus inversiones en infraestructura que realmente, por mucho que gaste, lo que está haciendo es crear los cimientos para en el futuro ser una empresa muchísimo más Eso rentable. es un poco lo que me comentabas ayer de que hay empresas que están muy consolidadas, que es verdad que las grandes tecnológicas sí que pueden llegar a gastar, pero Google, lo que me estás diciendo con esto es que no sé si lo he entendido bien, también por si la gente está ahí escuchando, que daba un poco de miedo que empezasen a gastar pasta, porque se supone que no están tan en Sí. esas, ¿no? Bueno, realmente es que a muchos inversores les da miedo cuando una empresa invierte demasiado, ¿vale? Claro. ¿Por qué? Porque dicen, tanta inversión, a ver si hay que pedir deuda, a ver si el día de mañana esa inversión luego no da sus frutos. Pero bueno, lo que está demostrando Alphabet es que toda su inversión en centros de datos y en equipamiento y tal le es tan rentable que realmente yo como accionista de Alphabet, cuanto más gasten mejor, porque eso significa que en el futuro disfrutarán de más beneficios. Lo que pasa que también se tiene miedo también a veces a la sobrecapacidad, es decir, igual se han pasado un poquito de la raya, pero en este caso no, porque lo está diciendo el propio Alphabet. Tenemos más demanda que oferta. Entonces, Toca hacerlo. necesitamos invertir porque no invertir. queremos quedarnos atrás en esta carrera. Vale, ¿te parece si vamos con Microsoft? Venga, ¿qué Pues dice mira, Microsoft? Pues Microsoft también tiene buenos resultados. La compañía de Redmond reportó 76.400 millones de dólares en ingresos y 27.200 millones en beneficios netos, lo que supone un crecimiento interanual del 18 y 24% respectivamente. Vamos, que si aumenta más el beneficio que los ingresos, quiere decir que está subiendo márgenes, gana más dinero por cada euro que entra.
Por otra parte, su nube Azure sigue siendo el gran motor del grupo y la apuesta por integrar inteligencia artificial en sus productos. Desde Windows hasta Office y Copilot le ha permitido captar más de 100 millones de usuarios activos. Y ojito Azure porque crece a un ritmo del 40%, una auténtica barbaridad. Sí, por su parte, nos queda hablar de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿vale? Ingresó más que nunca, 51.240 millones de dólares, un 26% más que el año pasado, pero el entusiasmo se evaporó un poquito porque ha habido un ajuste en cuentas, un tema contable, de casi 16.000 millones de dólares, lo cual ha tirado su beneficio por acción. Pero bueno, esto es una cosa que va a pasar una vez, no va a pasar más, y por tanto, el modelo, cuando tú quieres hacer modelas esta empresa y los resultados que va a tener a futuro, simplemente pues esto lo ignoras y lo restas para que no haya este problema, ¿no? Bueno, respecto a Meta, el negocio va genial, no hay ningún problema, la publicidad y los contenidos de vídeo siguen disparados, pero bueno, pues esto es lo que ha sentado un poco mal. Aún así, Mark Zuckerberg intentó mostrar confianza y dice que Meta prevé cerrar el año con ingresos de entre 56.000 y 59.000 millones de dólares en el último trimestre, así que todavía va a ir mejor. Recordemos que para Meta, que está en el segmento de la publicidad, tú y yo lo sabemos muy bien, cuando más se invierte en publicidad es en el último trimestre del año. Y luego también tienen una movida ahí en Meta, que es el tema de las Ray-Ban y de las Oakley, ¿no? Que ya sabes que están haciendo smart glasses, que les va muy bien y dicen que si se mantiene este ritmo y sigue habiendo demanda, pues que va a ser todo una inversión súper rentable. Hay una empresa que es la que ha pactado con, bueno, la dueña de Oakley y la dueña de Ray-Ban, que es la que ha pactado con Meta, que se llama Essilor-Luxottica, es francesa si no recuerdo mal, y que también está volando en bolsa. Así que, bueno, por cierto, ¿sabes qué hay? Han dicho ayer en la conferencia de Meta, 3.500 millones de personas utilizan WhatsApp, Instagram o Facebook de forma diaria. La mitad del mundo. Casi la mitad del mundo, que no es un 43%. Entran en una aplicación de Meta al menos una vez al día. Una absoluta locura, ¿eh? Es una locura total. Bueno, vamos a hablar ahora de Nvidia, sí, la empresa más valiosa del mundo, y de hecho ahora es la primera empresa en la historia que pasa de los 5 billones de capitalización, lo que quiere decir que son 5 millones de millones. Exacto. Su ascenso ha sido impulsado por la revolución de la inteligencia artificial y no muestra señales de freno. El martes, la firma de Jensen Huang anunció la compra de una participación de 1.000 millones de dólares en Nokia para fabricar equipos de telecomunicaciones 5G y 6G. Un sector que el propio Huang calcula en 3 billones de dólares. La inteligencia artificial, dice, necesita autopistas para viajar y las redes 6G serán esas autopistas. Bueno, pues una vez más, hay un tema para Nvidia que le viene muy bien y es que ahora en los resultados trimestrales, tanto Meta como Microsoft como Alphabet han dicho que van a aumentar su inversión en centros de datos y en infraestructura de ella. ¿Y quién va a ser el principal beneficiado de esto? Nvidia. Por tanto, Nvidia va volando absolutamente. Bueno, pues vamos ahora a otro tema económico. Vamos a dejar ya las inversiones, de momento. Vale. Y vamos a hablar de otro tema económico muy importante, porque es que ayer hubo esa esperada reunión entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Correcto. Se han reunido los dos, Trump y su homólogo chino, y se han reencontrado en la ciudad surcoreana de Busan después de 6 años sin verse las caras y tras meses de fricciones que habían llevado pues, la relación entre las dos grandes economías del mundo a uno de sus puntos más delicados. Déjame decir, ahora que hemos nombrado a Busan, que la gente eche un ojo a la guerra de Corea, la bolsa de Busan, que es uno de los momentos militares más interesantes de estudiar del siglo XX. Venga, seguimos. El resultado ha sido una tregua temporal en la guerra comercial que amenazaba con recrudecerse en cuestión de días. Según explicó Trump, a bordo del Air Force One, de su avión presidencial, Pekín ha aceptado aplazar durante un año las restricciones a la exportación de tierras raras, mientras que Washington reducirá de inmediato los aranceles sobre productos chinos vinculados al tráfico de fentanilo, ¿no? Del 20 al 10%. Dice, en palabras de Trump, dice, creo que ha sido un encuentro increíble, incredible, ha dicho de hecho
No sé si la has escuchado. Incredible. Bueno, en fin. Dijo también, el tema de las tiras raras se ha solucionado. Y eso es algo que beneficia al mundo entero, en palabras de Trump. Y curiosamente, Trump ha abierto la reunión con cumplidos. Decía que es un gran honor estar con su amigo, el muy distinguido presidente de China, que cree que tendrán una relación fantástica durante mucho tiempo. El entrañable, le llamo yo a Xi Jinping. Winnie the Pooh, ¿no? Le llaman también por ahí. Alguno. Xi Jinping respondió con un gesto similar. Decía que han pasado muchos años, pero que siguen en contacto estrecho. Y al final, pues se ve cómo las dos economías más grandes del mundo tienen desacuerdos, pero que dice Xi Jinping que deben evitar un círculo vicioso de represalias. Sí, ambos han dicho que hay que cooperar. Que, bueno, que sí, que hay que cooperar y eso vale para la crisis del fentanilo, vale para la guerra de Ucrania, pero hay que cooperar. El problema es que cuando no se ven, cada uno hace la guerra por su cuenta. Bueno, ha dicho Trump, vamos a trabajar juntos para ver si podemos hacer algo. Y... a ver si podemos hacer algo. Y creo que Xi Jinping luego le ha lavado también un poco el papel de mediador que ha tenido, ¿no? En Gaza y en sí, Tailandia. Correcto, un poco correcto. Así que... Diplomacia, un poco, ¿no? Diplomacia... Han sido majos, uno con el otro. Ahora, claro, son las dos grandes potencias mundiales, una canibaliza a la otra, entonces están condenados a entenderse mal. Eso es. Pero bueno, de momento está bien que no prospere la guerra comercial y que sean capaces de llegar a acuerdos. Y vámonos con la última gran noticia, porque entre todo el torbellino de la noticia de los aranceles de Trump y China, de Trump y Xi Jinping, entre los resultados empresariales de medio SP500, tenemos también reunión de la Fed, que estaba previsto que bajase tipos, los han bajado y encima, ojo, Jerome Powell, porque ha dicho, igual hay que bajarlos más todavía. Así es, Borja. La Reserva Federal de Estados Unidos lo vuelve a hacer. En su reunión de este miércoles han decidido reducir los tipos de interés en 0,25 puntos. Este es el segundo recorte consecutivo tras el que hubo ya en septiembre y es una señal clara de que Jay Powell prioriza evitar una desaceleración profunda de la economía a una costa de convivir un tiempo más con una inflación persistente. Sí, esto es muy interesante porque Jay Powell se está acercando un poco a lo que le pedía Donald Trump, era que bajase tipos de interés. Ya sabéis que cuando se bajan tipos de interés, lo que ocurre es que hay más dinero en la economía porque los intereses de los préstamos son menores y entonces la gente se anima más a consumir, se anima más a invertir, las empresas compran maquinaria, fábricas, de todo y bien. ¿Qué pasa? Que a veces eso recalienta la economía y puede aparecer la inflación. Y en un contexto en el que la inflación pues todavía no está en el nivel deseado, que es ese nivel del 2%, está todavía ahí entre el 2 y el 3, más cerca del 3 que del 2, pues tiene peligro. Lo que pasa es que mantener los tipos altos durante mucho tiempo puede hacer todo lo contrario, ¿no? Que tener ahí el freno pisado puede hacer que haya una recesión y esa recesión no le conviene a nadie. Entonces, bueno, pues van a decir, vamos a tener un poquito de inflación, pero a la par vamos a alejar los fantasmas de que pueda haber una recesión por culpa de tener los tipos demasiado altos. Por cierto, si no hay recesión, sería una de las, creo que la primera vez en la que la curva de tipos ha estado invertida y que además con una subida de tipos tan agresiva no ha desembocado en una recesión. Así que si esto se confirma y esto, oye, pues al final no hay una recesión provocada por este asunto, vamos a decir que Jay Powell se puede apuntar un tanto histórico y sin duda entraría en el Olimpo como uno de los mejores, si no el mejor presidente de la Reserva Federal que ha habido. Pues a ver si es verdad. Pues a ver si es verdad. Y con esto acabamos. Una vez más vamos a agradecer a Besto que han patrocinado esta sección, esta histórica sección de economía. Y ahora tenemos una sorpresa, ¿no, David? Tenemos una sección un poco distinta. Una sección especial. Es una sección especial porque por primera vez en la pecera de memorias va a aparecer nuestra querida, venerada y admirada Paula. Así es. Así que ahora mismo los que estéis en Memorias de Pet lo vais a tener que ver en la pecera de memorias y los que estéis en la pecera de memorias o mira, los que estén viéndolo en Spotify, lo que pueden hacer es mirar el móvil porque van a ver a Paula por primera vez. Sí, es verdad, y creo que esto merece la pena. Merece la pena, absolutamente. Así que nada, vamos con la sección y a ver qué nos cuenta Paula.